Seguramente has pasado por momentos donde no sabes cómo manifestar, crear o atraer a tu vida aquello que deseas. Y es algo que a mí también me pasó y hoy precisamente en este video te voy a hablar cómo tú puedes a través de tus decretos y a través de las afirmaciones crear esa realidad que deseas. Eso tiene unas claves y yo, Andrea Gutiérrez, hoy te voy a estar enseñando cuáles son esas claves que puedes utilizar o por lo menos cuáles me han funcionado en mi vida. Es importante que te suscribas, actives la campanita y así YouTube te va a estar contando cada vez que tengamos nuevos videos de este tema para ti. Y lo primero que quiero contarte es que en un momento de mi vida, como ya te he hablado en anteriores videos, si no lo viste, pues acá está donde te cuento acerca de esa realidad y ese proceso que viví, un momento bastante difícil en mi vida. Cuando yo empecé a conectar y a conocer todo este camino de la espiritualidad, del coaching, de la manifestación, o digamos despertar de conciencia como muchos lo llaman, algo que empecé, de las primeras cosas que empecé a aprender, es que cada palabra que nosotros decimos es un decreto al universo. Entonces, muchas veces nosotros creemos que decretar es sentarme, encender una vela y decir yo aquí ahora decreto aquello que deseo. Y aunque esto funciona, hay algo más importante que nosotros debemos de tener presente. Y es que todo lo que tú estás hablando todo el tiempo en tu vida ya es un decreto al universo. Entonces, muchas veces utilizamos expresiones como no soy capaz, no soy suficiente o las cosas están mal. Ahí ya decretaste. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, wow, de verdad que saber y entender no es fácil. Ahora, aplicarlo a la cotidianidad es algo que tiene cada vez más allá como ese reto o ese llamado a estar supremamente atentos a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces digamos que yo he estado en todo este proceso de superar momentos difíciles de mi vida, superar la quiebra, superar el divorcio, superar procesos que me habían marcado de forma profunda. Y algo que me di cuenta con el dinero es que yo muchas veces decía, no sé contar dinero, o sea, como que llegaban grandes cantidades de dinero a mi vida y yo decía a mi socio de ese momento, le decía, no sé, ve tú, cuéntalo tú, y yo, no, ¿qué voy a hacer? Porque sentía que no era capaz. En un curso, en un programa en el cual estábamos hablando de la fuerza energética del dinero, allí entendí que si mi expresión todo el tiempo era no sé contar grandes cantidades de dinero, cuenta tú este dinero, pues el dinero de una u otra forma se iba a alejar de mi vida. Y esto para mí fue difícil en su momento, lo confieso hoy acá delante de ti, fue difícil aceptarlo, pero también fue maravilloso darme cuenta que todo el tiempo estamos decretando. Yo les confieso, momento de confesión, yo realmente no suelo hacer decretos que me encuentren por ahí escritos, sino que me gusta construir mis propios decretos. Y eso quizás es contradictorio porque muchas veces te estoy dejando afirmaciones ahí en el canal del Instagram Andrea Gutiérrez Coach, andreagutierrez.coach, para que vayas y ahí vas a descubrir muchas cosas si aún no me sigues en ese canal. Sin embargo, me di cuenta que más allá de estar haciendo afirmaciones en mi cotidianidad, yo debía aprender a cuidar de aquello que yo estaba hablando. Y claro, que cuando esto pasa lo lleva a uno a unas conversaciones, a unos procesos profundos. ¿Qué quiero que tengas hoy claro? Todo lo que tú estás hablando con tus amigos, con tu pareja, con tu familia y contigo misma es la realidad que construyes. La primera observación de las palabras que nosotros estamos haciendo que tú deberías hacer es ¿qué hablas contigo misma? ¿Cuáles son esas conversaciones internas que tú estás teniendo contigo? Si tu conversación interna es estoy gorda, estoy fea, no me gusta cómo me queda esta prenda o cómo estoy actuando en cierto momento, créeme que eso se va a manifestar mucho más profundo. Yo empecé a hacer ese ejercicio y empecé entonces a descubrir que tenía bastantes conversaciones limitantes, que mucho tiempo vivía en el miedo, que quería emprender algo, que quería hacer algo y que el miedo estaba todo el tiempo latente. Y si no funciona, y si no sale como espero, y si quizás las cosas no tienen ese resultado que yo deseo.
Cuando tú empiezas a ser consciente de que en nuestro pensamiento interno hay una conversación que está marcada por tu historia, que está marcada por el lugar donde viviste, que está marcada por aquellas cosas que aprendiste en tu infancia, tienes un gran reto. ¿Cómo pauso y cómo paro esa conversación mental de todo lo que ha sido marcado por mi historia? Y te voy a poner un ejemplo claro. Si creciste en un hogar donde quizás todo el tiempo por las vivencias de mamá, de papá, de tus abuelos, te dijeron que todos los hombres son iguales, eso es lo que tú tienes ahí en tu inconsciente, y en el momento en el que te vas a enfrentar a conocer una persona, a abrirte a una relación de pareja, ese va a ser el primer pensamiento que va a aparecer ahí. Que quizás todos son iguales, que quizás si ya tuviste una experiencia dolorosa es probable que la vuelvas a repetir, y de entrada ya estás condicionando, ya estás marcando, ya estás poniendo una barrera para que las cosas lleguen. Entonces empecé a darme cuenta que el poder de las palabras realmente es muy grande, pero que no solamente funciona porque yo me siente y diga, universo, aquí ahora decreto esa persona que quiero para construir una relación de pareja, o el dinero que deseo, o la salud que deseo. No, esto funciona, sí, pero para que esto funcione tú también tienes que tener como una claridad en cómo estás actuando, qué estás viviendo y hacia dónde te está direccionando el universo. Porque un decreto por sí solo puede funcionar, pero pueden pasar muchísimos años. De hecho, yo lo viví y te lo cuento rápidamente. Yo recuerdo que en mi infancia yo crecí en un barrio donde, acá en Medellín, en un barrio donde la realidad social era muy fuerte. No sé, como en esa época del 86, una época donde había bastantes guerras entre pandillas, bueno, una realidad muy fuerte. Y algo que yo hacía más o menos cuando tenía 10 años es que siempre me subía a la terraza de la casa y yo decía, yo sé que debe haber algo más, yo quiero vivir allá. Y lo único que había enfrente de la casa era al otro lado de la ciudad unos edificios, y yo siempre decía, quiero vivir ahí, quiero vivir ahí, quiero vivir ahí. Pero claro, tenía como 10, 11, 12 años, no recuerdo exactamente, yo no tenía ni idea de qué lugar era el que yo estaba señalando, cómo se llamaban esos edificios, no lo conocía. El caso es que años después, ponle unos 10 años después, estaba trabajando, yo laboraba para un banco y me pidieron la casa donde vivía, yo pagaba renta, y me dicen, debes desocupar la casa, y yo como, no, ¿y ahora qué hago? Entonces recuerdo que un compañero de trabajo me dice, Andre, tengo un apartamento, lo acaban de desocupar, si quieres te vas a vivir para allá. Y yo le digo como, bueno, ok, yo me paso a vivir allá. Y yo la verdad estaba súper ocupada, no podía ir como a hacer como toda la validación. Mi hermana daba del apartamento, me dice, sí, es lo que necesitas, vente, hacen toda la mudanza. Y cuando yo llego, ustedes no lo van a creer, cuando yo llego a ese espacio, yo llego, aparco, me bajo y miro los edificios y yo digo como, yo esto ya lo había visto antes. Cuando observo hacia el frente y me doy cuenta que a todo el frente estaba ubicado el barrio donde yo había crecido en la infancia. Es decir, 10 años aproximadamente, no sé con exactitud, pero más o menos 10 años después, se estaba cumpliendo eso que yo había decretado en inconsciencia en la infancia. O sea, no sabía que estaba haciendo un decreto, yo simplemente decía, quiero vivir allá, quiero vivir allá, quiero vivir allá, y visualizaba todo el tiempo ese edificio, y 10 años después llegué ahí. Ahora, cuando empecé a conocer todo este proceso del pensamiento positivo, de los decretos, de la espiritualidad, yo dije, ok, ¿qué pasó con esto? Yo me iba a ese recuerdo, y ahí entendí que todo en la vida es el resultado de lo que pensamos y decimos, y dije, wow, acá hay un gran poder. Ahora, la pregunta es cómo usar ese poder de las palabras en conciencia para que no tengas que esperar 10 años, 20 años en ver la manifestación. Y ahí es donde este proceso es clave. Empecé a estudiar, empecé a realizar diferentes cursos, y algo que me dejó supremamente bonito es que para que esos decretos y esas palabras que nosotros elevamos al universo se cumplan más rápido, debe estar muy acorde a tu coherencia de vida. Es decir, no basta con hacer un decreto, no basta con decir yo aquí ahora estoy decretando que esto llegue. Aparte de eso, hay que tener otras actitudes y hay que realizar otros procesos para que esto suceda. Lo primero, creer. Tener como la creencia, como yo les decía en mi infancia, yo decía, sé que hay algo más, tenía la certeza
de que había una realidad diferente a lo que mi entorno me ofrecía y a lo que yo podía ver. Entonces la fe es fundamental en ese proceso, el decretar con claridad, y si yo quiero que eso se manifieste más rápido es, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea que las palabras no solamente es que en un momento hago un decreto, sino de que hablas todo el tiempo. Y cuando me empecé a dar cuenta de esto, fue maravilloso, porque yo dije, ok, me voy a alejar de conversaciones que no me nutren, me voy a empezar a alejar de todas aquellas palabras, discursos, conversaciones con amigos que de una u otra forma, en vez de ayudarme a crear la realidad que deseo, la disminuyen. Entonces me di cuenta que en mi entorno muchas veces las conversaciones eran la crisis del país, lo difícil que está la economía, lo difícil que son los hombres, lo difícil que son las mujeres, la infidelidad, y dije, no quiero más de esto, yo quiero centrar mi energía, quiero enfocarme en lo que sí está funcionando. Entonces empecé a rodearme de personas que hablaban de esas cosas, de lo bien que les estaba yendo, de cómo su vida sí estaba funcionando, y empecé a atraer a mí ese entorno. Entonces las palabras, los decretos funcionan al universo si eso está en mi coherencia de vida, y yo me hacía una pregunta constante y es, ¿qué tan coherente estoy siendo con lo que pienso, siento, hago? Y eso es algo que hoy te invito a que tú revises. ¿Qué tan coherente tú eres con tu pensar, con tu sentir, con tu hablar? Si ya tú sabes que no funciona para tu vida tener malos pensamientos, te rodeas y hablas con personas de las que todo el tiempo están en el espacio de la victimez, en el espacio de los malos pensamientos, en el espacio de simplemente estar en esa basura mental y de palabra que nosotros nos situamos. Fue muy bonito empezar a hacer ese camino, y no fue de la noche a la mañana, y eso es algo que a mí me encanta dejarle claridad a las personas. No hay una sanación de tu vida, no hay un cambio de tu vida, no hay una transformación de tu vida que se dé de la noche a la mañana. Esto no funciona porque tú hoy fuiste a una terapia y mañana entonces tu vida va a estar solucionada. No es así, ojalá. No funciona porque tú hoy hagas un decreto y mañana entonces vas a tener en tu cuenta de banco ese $1.000.000 que estás decretando. No funciona de esa manera. El universo nos pide coherencia. ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Y qué estoy haciendo? Y cuando yo empiezo entonces a alinear esos pasos, mi pensar, entonces recto pensar, ¿qué pienso todos los días? Todos los días pienso en que es difícil, todos los días pienso en los problemas, todos los días pienso en aquellas situaciones que no se están dando, o por el contrario, mis pensamientos son, esto también pasará, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar de mí para que la realidad de mi entorno sea diferente? ¿Cómo yo hoy puedo ser más abundante, más amorosa, más cálida con las personas alrededor? Entonces fue un ejercicio, yo empecé a entrenarme, yo lo llamo como que ingresé al gimnasio mental, y empecé entonces a trabajar. Y aunque hoy digo que la palabra trabajar es dolorosa y que es una palabra que tiene una carga energética fuerte y es real, yo en ese momento empecé a trabajar en mis pensamientos, a darme la posibilidad de hacer una transformación, a ser cuidadosa con cada cosa que salía de mi boca. Es decir, me llevó mucho al silencio. Incluso empecé a aprender cómo los grandes sabios, entre más sabiduría tienen, más silenciosos son. Y allí me fui dando cuenta que, claro, cada vez que tú dices algo, el universo toma literal, el universo no se toma la vida chiste. Y tú puedes hacer un chiste y luego decir cancelado, cancelado, y está bien que eso suceda, pero es importante que nosotros hagamos ese proceso de transformar nuestra vida. En @AndreaGutierrez Coach en Instagram te dejo varios tips sobre esto, así que si aún no me sigues en esta red, te invito a que vayas, porque ahí vas a encontrar claves para que aprendas más profundo cómo empezar a transformar tu vida. Y recuerda, súper importante, que te suscribas y actives la campanita, y así YouTube te va a avisar cada que tengamos nueva información para ti. Las palabras y todo lo que nosotros hablamos entonces crean nuestro entorno y nuestra realidad. Y ahí dije, algo en mí tiene que empezar a cambiar. Y empecé a hacer un listado de palabras, frases, decretos que sí estuviesen de forma consciente en mi vida. Y yo dije, cada instante, de hecho puse una alarma en mi teléfono,
y cada determinado momento en los espacios donde yo sabía que podía hacerlo, empecé a decretar. Yo aquí ahora decreto que soy una persona sana emocionalmente, de hecho está, y tenía 3 decretos diferentes al día. Recuerdo que en principio era uno, 9 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, a esa hora sonaba la alarma y yo hacía mis decretos y funcionan. Luego vi cómo se transformaban en realidad, pero no solo por decretarlo, sino por empezar a tener hábitos conscientes, es decir, hacer todo esto que tú escuchas en redes, ves en posts, estás por ahí en TikTok y te salta información. Yo empecé a hacer esto una realidad de mi vida. Yo, como decimos, me peliculé con el cuento. Entonces empecé a hacer de todo este proceso de decretar, meditar, afirmar una realidad. Y te dejé en el video anterior toda la información de cómo salí de la quiebra económica, de todo lo que pasó conmigo. Ahí te invito a que vayas y lo veas si aún no lo has hecho. Y fue muy bonito darme cuenta que las palabras siempre están creando la realidad. Hoy que es importante que observes. Empieza a escuchar cuál es tu conversación cotidiana, de qué hablan las personas que te rodean. Somos el resultado, dice la ciencia, de las 5 personas con las que más nos relacionamos en nuestro día a día. Las personas con las que más hablas, las conversaciones que tú sostienes, todo ese proceso y ese entorno es el resultado de lo que tú eres hoy. Y no se trata de simplemente alejarte de todo el mundo, sino empezar a darte cuenta de quién te nutres. Siempre debemos de tener una fuente donde nosotros estamos alimentando nuestro pensamiento, nuestra emoción, para que así nuestros actos vayan en coherencia a esa nueva realidad que nosotros queremos traer para nosotros. Así que te invito a que hagas ese listado. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Cuáles son esas personas con las que te rodean? ¿Qué resultados tienen esas personas de las cuales te estás rodeando? Y sobre todo, ¿cuál es tu fuente de nutrición? Y cuando hablo de fuente de nutrición es, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo físico, yo en su momento me di cuenta que si yo no estaba alimentando mi emoción, mi pensamiento, pues mi realidad iba a seguir siendo la misma. Y dije, yo sí o sí, y me volví así súper juiciosa, realizaba un curso, lo ponía en práctica, me inscribí a otro, tengo mi propio mentor que aún me acompaña, mi mentor, mi terapeuta, y dije, wow, funciona. Pero no funciona porque yo decreté hoy, al otro día lo vi materializado. Funciona porque fue una constante de pasos que empecé a hacer y dije, yo quiero que esto sea el resultado, que estos resultados que estoy viviendo sean el camino de mi vida, y las cosas empezaron a mejorar. Tuve así un momento cuando llega ese momento doloroso para la humanidad que fue la pandemia, pero fue una gran oportunidad de llevar el mensaje a otro nivel. Antes estaba el centro holístico presencial donde las personas llegaban, y en ese momento de la pandemia fue la gran oportunidad de compartirte a ti esta información a través de las redes, a través de Instagram, y me moría del susto. O sea, en ese momento yo decía, no voy a ser capaz, ¿cómo lo voy a hacer? Para mí era supremamente difícil hablar a la cámara, hacer una historia, hacer un live, y fue un reto, porque la vida también te pone retos, porque cada vez que vas aprendiendo algo nuevo llega la prueba. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo te vas a afrontar? ¿Cómo te vas a enfrentar a este proceso de prueba? Desde el miedo, desde el dolor, desde la desconfianza, o desde el decreto, la palabra y el pensamiento positivo y la determinación de que va a funcionar. Entonces empezó una nueva historia en mi vida, empezó un nuevo momento, y ahí entendí que todo aquello que había decretado, que ese proceso de poder llegar a muchas mujeres, de poder entregar esta información y esta sabiduría a otras, se empezó a manifestar, y fue muy lindo. La comunidad de Andrea Gutiérrez Espiritual empezó a crecer. Empezamos a hacer un proceso bastante bonito de conexión, de amor, de luz, y muchas personas empezaron a sanar a través de la palabra. Así que hoy yo te digo que las palabras efectivamente tienen poder, que nosotros vemos ese resultado materializado en nuestra vida, no porque decretemos, no simplemente porque tú digas yo aquí ahora decreto o yo afirmo que. No es solo eso, es quién estoy dispuesto a convertirme, que estoy en capacidad de decirle no. Siempre que tú le dices sí a algo, automáticamente le dices no a algo más. Y para mí,
este proceso fue ¿a qué le voy a decir que no? Y fue un proceso bastante fuerte porque fue decirle adiós a esa sociedad, a esa socia que había caminado conmigo, mi primera empresa espiritual, mi primer hijo espiritual, que en su momento se llamó Viviéndome Coaching, y fue decir gracias, agradezco el camino, bendigo todo lo que trae para ti, y empezar ahora de cero. Bueno, aprendí también que no empezamos de cero, pero empezar a hacerlo sola. Y esto trajo muchas bendiciones para mi vida y me di cuenta que efectivamente nosotros vivimos la realidad de lo que decretamos y estamos dispuestos a pagar el precio. Así que la gran pregunta para ti es, ¿qué estás dispuesta a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que tu vida dé ese salto cuántico? ¿Hasta dónde estás aquí ahora en la capacidad de decir renuncio, paro, doy un paso, avanzo, suelto lo que tenga que soltar, empiezo a decretar y a tomar acción para llegar a ese nivel donde queremos estar? Me encanta que te vayas moviendo porque sé que se siente fuerte. Sin embargo, acá en este vídeo te dejo información para que te des cuenta que no es tan difícil hacer estos cambios y estas transformaciones. Sígueme, activa la campanita para que YouTube te avise de toda esta información que voy dejando para ti. Así que ahora te quiero leer, quiero saber cómo sientes esta información, qué tan coherente hoy sientes que eres, o qué es eso que tú quizás digas, quiero aprender más de este proceso, quiero más herramientas. Escribe acá en comentarios, cuéntame cómo te llega esta información y recuerda, decretar, afirmar, realmente funciona. Lo más importante es que hablas, que piensas y que sientes en tu cotidianidad. Ya sabes, déjame tus comentarios, dale like si te gustó esta información y por acá nos seguimos viendo con más historias de vida para que lleves a tu realidad.